Hola, ¿cómo están, mujeres? Espero que estén bien en este día. Hoy es un día especial, un devocional especial, y hoy tenemos una visita internacional desde Ecuador. Tenemos a Gisela Díaz de Mora, que va a estar compartiendo hoy algo diferente. Vamos a estar haciéndole una entrevista, haciéndole preguntas, y ella nos va a estar respondiendo. Así que gracias, Gisela, por aceptar la invitación. Hola, Meli, Iglesia Auditorio de Fe. Es siempre un placer poder compartir con ustedes. Siempre estamos en contacto. Somos una gran familia, siempre digo, somos una familia que nos hemos extendido hasta Ecuador porque mi corazón siempre está en la iglesia, siempre está en la Iglesia Auditorio de Fe, así que simplemente para mí es una extensión más, ¿no? Y nada, siempre agradecida con el Señor por este tiempo que vamos a compartir, por esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy y que el Señor sea hablando hacia nuestros corazones como lo hace siempre y sea Él el que nos guíe en todo. Bueno, sí, así sea, que como decís vos, que Dios guíe y esté entre medio de nosotras y de las mujeres que nos están escuchando del otro lado. Como tema principal, hoy queremos hablar acerca del propósito, del llamado, de lo que Dios traza en nuestras vidas y lo que sucede cuando nosotras obedecemos esa voz y esa pasión, ese llamado que Dios pone en nuestro corazón. Así que nuestra primera pregunta del día de hoy es, ¿cómo fue tu llamado, Gisela? Bueno, mi llamado fue como a los 18 años más o menos. Eh, el, el, lo que Dios había puesto en mi corazón era dedicarme por completo a su obra. ¿Sí? Al principio no entendía qué era lo que el Señor quería conmigo, ¿no? Pero sí entendía algo muy importante que era la preparación. Entonces, justo tenía 18 años, había terminado el secundario y, y me iba a anotar para estudiar en la universidad. Había ya metido los papeles para entrar, pero había tenido algunos inconvenientes y me desesperaba y queriendo entrar a la universidad y nada, no pude. Entonces, eh, buscaba del Señor, oraba y le decía, Señor, por favor, ayúdame a entrar, que era lo que yo anhelaba realmente. Pero en esas cosas del Señor, Dios, justo recuerdo que fui a un AFA y en ese AFA el Señor me habló, puntualmente. Fue muy directo el Señor conmigo y me habló en ese pasaje que dice cuando Pedro se le acerca a Jesús y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, sí, pero cuando vemos la profundidad de ese versículo, vemos que Pedro le decía un sí, pero no era realmente un sí verdadero, sino que era como un sí de compromiso. Ahí nomás. Sí, y incluso cuando vamos al original y demás, ya vemos el trasfondo que tiene las respuestas de Pedro. Y nada, en ese entonces yo me sentí muy identificada porque me acercaba al Señor y sentía que Dios me decía, Gisela, ¿me amás? Y yo le decía, sí, Señor, te amo, pero quiero seguir con mis planes. Y una y otra vez, Quiero entrar a la universidad. sí, Gisela, ¿me amás? Sí, Señor, pero quiero nuevamente seguir con mis planes. Entonces, en la tercera, cuando ya el Señor le pregunta nuevamente a Pedro si le amaba, Pedro le dice que sí, no. Y yo me sentí igual que Pedro, entendiendo que realmente mi vida ya no me pertenecía a mí, sino que cuando yo hice la oración de fe, cuando yo decidí decirle, Señor, sé el Señor de mi vida, Dios lo tomó de esa manera y dijo, ok, soy el Señor de tu vida y ahora voy a encaminar tu vida.
Entonces recuerdo que en el AFA yo recibí ese llamado, ¿no? A servirle al Señor, pero no solo a servirle así porque yo ya estaba sirviendo a Dios, pero el Señor quería aún más, quería que, o sea, todo mi ser esté dedicado a Él, a su obra. Y entonces ahí empezó todo el proceso de renuncia, ¿no? O sea, de renunciar a todo lo que uno ama por seguir al Señor. Y nada, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, el haber decidido dejar todo por el Señor y dedicarme a lo que me dedico hoy en día, que es a servirlo. Así que ahí comenzó mi llamado. Luego fui a prepararme al Instituto Bíblico, donde el Señor aún fue mucho más específico, ¿sí? Porque esto es como que de a poquito. Se empieza con una cosa y Dios no nos va a mostrar el panorama completo porque creo que nos asustaríamos o diríamos, no, no, mejor no, sino que Claro. nos va dando así, de a poquito. Entonces, cuando fui a prepararme al seminario, yo siempre amé las misiones, hasta el día de hoy es algo que amo, y ahora como esposos amamos un montón las misiones, y yo decía, sí, yo tengo mi corazón ser misionera, tengo mi corazón a determinadas cosas, ¿no? Que uno piensa que van a ser así, pero Dios nos va mostrando que no todo es como nosotros nos imaginamos. Porque Claro, sí. hoy en día nosotros, bueno, nos encontramos pastoreando una iglesia que levantamos, ya va a ser un año ahora en septiembre, y, y nada, nunca me imaginé que en realidad Dios me traía a Ecuador para levantar una congregación. Así que nada, Dios simplemente toma nuestras vidas y Él se encarga de encaminarnos y de guiarnos hacia su propósito eterno, hacia lo que Él necesita que hagamos. Claro, abre caminos. El Caminos que Señor, para nosotros. exactamente. Bueno, G, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo saber cuando el llamado es de Dios? Porque a veces pasa eso en nuestra mente, si, uy, ¿será, no será lo que estoy haciendo? ¿Es de Dios, no es de Dios? Uno siempre cuando va a hacer algo se pregunta, creo, eso, ¿no? Claro. Para mí, en lo personal, el Señor siempre me hablaba a través de su palabra, ¿no? Como te digo, cuando recibí así el llamado, el Señor siempre respalda con su palabra. Eso es muy importante porque nosotros somos seres como muy almáticos, ¿no? Como muy que nuestros sentimientos, nuestras emociones las dejamos que sean muchas veces quien nos dominen. Nos controlen, claro. Claro, pero la palabra de Dios es la que nos trae esa seguridad, nos trae esa firmeza. Es la palabra de Dios nuestra ancla. Entonces, siempre que el Señor me comisionaba, o sea, me guiaba para hacer algo determinado, siempre me hablaba a través de su palabra. Como te dije desde el principio, ¿sí? El primer versículo que recuerdo fue cuando Jesús le habla a Pedro y el Señor me habló en esa palabra. Entonces, a través de la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar que la confirmación a lo que Dios puso en nuestros corazones. Sí, ese es como el primer punto. Y luego vienen las confirmaciones que tal vez viene una persona y te dice estuve orando por tu vida y no sé, y lo que Dios te manda a hacer es tal cosa y así. Y encima cuando solo vos y Dios saben, y vos decís, ¿cómo Exactamente. sabe esta persona? Claro, pero como siempre digo, lo principal es la palabra de Dios. Lo principal es que el Señor nos hable a través de su palabra a nosotros y todo lo demás es confirmación, porque a veces se busca que el profeta
o que alguien que Exacto. tenga un don, o la hermanita que ora más, nos La esté, intercesora. sí, o nos diga algo de parte de Dios. ¿Sí? Eso es lo más fácil, ¿no? Porque otro es el que ora, otro es el que busca del Claro. Señor y nosotros solo queremos recibir. Pero lo importante es que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la dirección para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Estamos como que siempre acostumbrados a que nos den como que solo a recibir, o sea, queremos recibir y que sea lo más fácil posible, ¿no? Que las bendiciones de Dios caigan, pero nosotros somos los que tenemos que buscar eso, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es el tiempo indicado? Entonces, para mí, en mi vida fue eso, fue preguntarle al Señor, fue decirle al Señor que si su confirmación sea a través de la palabra, que Él me confirme, pero a través de su palabra, que no sea así, que alguien venga y me diga, ah, sí, sí, lo vas a hacer y listo. E Y incluso, justo, y justo le pegó a eso. claro, entonces, por eso, lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios.